Hoy no es un día cualquiera. Hoy es un día marcado por el silencio interior, por esa pausa profunda que el alma necesita cuando el mundo parece ir demasiado rápido y el corazón carga más peso del que puede explicar con palabras. El 25 de diciembre no es solo una fecha en el calendario, es un recordatorio poderoso de esperanza, de renacimiento espiritual y de la promesa de que no estamos solos, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. En este día, millones de personas buscan consuelo, protección y dirección, y muchos no saben exactamente dónde encontrarla. Sin embargo, existe una fuente antigua, profunda y viva que ha acompañado a la humanidad durante siglos: la oración. Hoy nos detenemos ante dos de las oraciones más poderosas jamás pronunciadas, dos salmos que no solo se leen, sino que se sienten, se respiran y se viven. El Salmo 91 y el Salmo 23 no son simples textos religiosos, son refugios espirituales. Son palabras que han sido susurradas en momentos de miedo, gritadas en medio del dolor y repetidas en silencio cuando ya no quedaban fuerzas. Son salmos que hablan directamente al alma humana, allí donde habitan las dudas, los temores y las esperanzas más profundas. Tal vez llegaste hasta aquí buscando paz. Tal vez estás cansado, preocupado por tu familia, por tu salud, por tu futuro. Quizás este año ha sido más difícil de lo que esperabas, y hoy, precisamente hoy, necesitas sentir que alguien te cuida, que alguien camina contigo incluso en la oscuridad. Este mensaje es para ti. No importa desde dónde escuches, ni en qué momento de tu vida te encuentres. Estas palabras tienen el poder de tocar tu interior si las recibes con el corazón abierto. El Salmo 91 nos habla de protección, de amparo, de un refugio invisible pero real. Nos recuerda que hay una sombra divina bajo la cual podemos descansar, incluso cuando afuera soplan tormentas. No promete una vida sin problemas, pero sí una presencia constante en medio de ellos. Y eso, en muchas ocasiones, es más poderoso que cualquier solución inmediata. Sentir que no estás solo cambia la manera en que enfrentas cada desafío. Por otro lado, el Salmo 23 nos conduce por un camino distinto pero complementario. Es la voz suave que guía, la mano firme que orienta cuando no sabemos qué decisión tomar. Habla de pastos verdes y aguas tranquilas, imágenes que representan descanso, provisión y equilibrio. En un mundo que exige velocidad y resultados constantes, este salmo nos invita a detenernos, a confiar y a permitir que nuestra alma sea restaurada. La razón por la cual estos dos salmos se consideran tan poderosos no está únicamente en sus palabras, sino en la experiencia que generan cuando se integran a la vida diaria. Son oraciones que atraviesan generaciones porque responden a necesidades universales: seguridad, dirección, paz interior y esperanza. No importa cuántos siglos pasen, el ser humano sigue enfrentando el miedo, la pérdida y la incertidumbre, y sigue necesitando las mismas respuestas profundas. En este video no solo vamos a recitar salmos, vamos a reflexionar, a conectar estas palabras con nuestra realidad actual, con lo que tú y yo vivimos cada día. Vamos a permitirnos sentir, recordar y sobre todo confiar. Porque la fe no es negar el dolor, sino caminar a través de él con la certeza de que hay un propósito y una presencia mayor acompañándonos. Te invito a escuchar con calma, a dejar de lado por unos minutos las distracciones y a permitir que estas palabras resuenen dentro de ti. No es necesario saberlo todo ni entenderlo todo. Basta con abrir el corazón y estar dispuesto a recibir. A veces, la oración no cambia inmediatamente las circunstancias, pero siempre transforma a la persona que ora. En este 25 de diciembre, mientras muchos celebran con luces y regalos, tú tienes la oportunidad de regalarte algo aún más valioso:
un momento de conexión espiritual, un espacio de silencio donde tu alma pueda descansar. A lo largo de este recorrido por el Salmo 91 y el Salmo 23, iremos descubriendo por qué estas oraciones siguen siendo un ancla firme en medio de los tiempos difíciles y una fuente inagotable de consuelo. Permanece aquí, no te apresures. Lo que viene a continuación no es solo información, es una experiencia. Y puede ser el inicio de un cambio profundo en la forma en que enfrentas tus días, tus miedos y tu fe. Respira, escucha y acompáñame en este camino. El Salmo 91 es, para muchos creyentes, una de las declaraciones de fe más profundas y reconfortantes de toda la Biblia. No se presenta como una simple lectura devocional, sino como una afirmación espiritual que se pronuncia cuando el miedo aparece, cuando la amenaza parece cercana o cuando la fragilidad humana se vuelve evidente. Este salmo no niega la existencia del peligro, al contrario, lo reconoce, lo nombra y lo enfrenta con una certeza poderosa, la presencia protectora de Dios. Desde sus primeras palabras, el Salmo 91 introduce una imagen que atraviesa todo el texto, la idea del refugio. Habla de habitar bajo el amparo del Altísimo, de morar bajo la sombra del Omnipotente. Estas no son metáforas casuales. En el contexto bíblico, un refugio es un lugar de supervivencia, un espacio donde la vida se preserva cuando todo alrededor amenaza con destruirla. La sombra, por su parte, representa cercanía, cobertura y cuidado constante. No es una protección distante, sino una presencia que acompaña cada paso. Cuando una persona recita este salmo, no lo hace desde la comodidad, sino muchas veces desde la necesidad. Es la oración del que siente miedo por su familia, del que enfrenta enfermedad, del que vive rodeado de incertidumbre. Por eso, su fuerza no está en prometer una vida perfecta, sino en afirmar que incluso en medio del caos existe una protección que no se ve, pero se siente. Esta idea transforma la forma en que el creyente enfrenta la realidad. Uno de los aspectos más poderosos del Salmo 91 es cómo describe los peligros. Habla de trampas, de enfermedades, de terror nocturno y de amenazas invisibles. Estos elementos conectan profundamente con la experiencia humana moderna. Hoy no solo tememos a peligros físicos, sino también a la ansiedad, al estrés, a la inseguridad emocional y al miedo al futuro. Aunque el contexto histórico sea distinto, el mensaje sigue siendo actual. Hay amenazas que no siempre podemos controlar, pero no estamos indefensos ante ellas. El Salmo invita a una confianza activa. No se trata de repetir palabras de manera mecánica, sino de creer en lo que se proclama. Cuando dice, mi Dios, en quien confiaré, está enseñando una postura interior. Confiar no significa entender todo, sino decidir descansar incluso cuando no hay respuestas claras. Esta confianza es la base de la paz interior que muchas personas experimentan al orar con este salmo. Otro elemento fundamental es la promesa de presencia divina en medio del peligro. El Salmo 91 no afirma que el creyente nunca atravesará momentos difíciles, sino que no estará solo al hacerlo. Esta idea es profundamente sanadora, porque muchas veces el mayor temor no es el problema en sí, sino la sensación de abandono. Saber que hay una compañía constante cambia la manera en que se vive el dolor y la incertidumbre. Desde una reflexión más personal, este salmo nos invita a preguntarnos dónde buscamos refugio cuando la vida se vuelve pesada. Muchos buscan seguridad en el control, en el dinero o en la aprobación de otros, pero esas protecciones suelen ser frágiles. El Salmo 91 propone un refugio distinto, uno que no depende de circunstancias externas, sino de una relación espiritual profunda. En la práctica diaria,
Recitar este salmo puede convertirse en un acto de resistencia interior. Es una forma de declarar que el miedo no tiene la última palabra, que la angustia no define nuestra identidad. Cada versículo funciona como un recordatorio de que la vida no se limita a lo visible y que existe una dimensión espiritual donde la protección y la esperanza permanecen firmes. En fechas especiales como el 25 de diciembre, este mensaje adquiere un significado aún más profundo. Es un día en el que muchos recuerdan el amor divino manifestado en la cercanía, en la encarnación, en la idea de un Dios que no se mantiene distante del sufrimiento humano. El Salmo 91 se alinea perfectamente con esta visión. Un Dios que cubre, que protege y que acompaña. Antes de avanzar, es importante comprender que este salmo no es un amuleto ni una fórmula mágica. Su poder reside en la fe con la que se pronuncia y en la transformación interior que genera. Al internalizar su mensaje, la persona comienza a vivir con mayor serenidad, incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato. Esa paz es, en sí misma, una forma de protección. Así, el Salmo 91 se presenta como una base sólida sobre la cual construir una vida espiritual más confiada y consciente. Es el primer pilar de estas dos grandes oraciones, una declaración firme de que, aún en los momentos más oscuros, existe un refugio seguro para el alma. Al profundizar aún más en el Salmo 91, descubrimos que su fuerza no está solo en la promesa de protección, sino en la manera en que transforma la percepción interior de quien lo ora. Este salmo actúa como un espejo espiritual. Revela nuestros temores más ocultos y al mismo tiempo nos invita a mirarlos desde una perspectiva distinta. No elimina automáticamente los peligros, pero sí redefine el lugar que ocupan en nuestra vida. El miedo deja de ser el centro y la confianza comienza a ocupar su espacio. Uno de los elementos más impactantes del Salmo 91 es cómo describe la protección divina de forma activa y cercana. Habla de alas que cubren, de escudos invisibles, de ángeles enviados para guardar los pasos del creyente. Estas imágenes no buscan alimentar la fantasía, sino transmitir una verdad profunda. La protección de Dios no es pasiva ni lejana, sino dinámica y constante. Es una presencia que se mueve con la persona, que la acompaña en cada trayecto, incluso cuando ella no es consciente de ello. Cuando el Salmo menciona que no se temerá al terror de la noche ni a la flecha que vuela de día, está tocando dos dimensiones esenciales del miedo humano. El terror nocturno representa aquello que nos inquieta en silencio, los pensamientos que aparecen cuando todo está en calma y la mente no puede escapar de sí misma. La flecha del día simboliza los peligros visibles, las amenazas concretas, las preocupaciones cotidianas. El mensaje es claro: tanto lo visible como lo invisible pueden ser enfrentados desde la confianza espiritual. En la vida moderna, estas imágenes adquieren una nueva profundidad. Hoy, muchas personas no temen a peligros físicos inmediatos, sino a la incertidumbre, al fracaso, a la soledad o a la pérdida de sentido. El Salmo 91 no pierde vigencia frente a estos temores. Al contrario, se adapta a ellos. Nos recuerda que la ansiedad, aunque no se vea, puede ser enfrentada con la misma fe con la que antes se enfrentaban las amenazas externas. Otro aspecto central es la idea de habitar bajo la protección divina. No se trata de una visita ocasional, sino de una forma de vivir. Habitar implica permanencia, decisión y compromiso. El Salmo sugiere que la protección no es solo un acto puntual de auxilio, sino una consecuencia natural de una relación constante. Esta idea invita a reflexionar sobre la espiritualidad cotidiana, no como algo reservado para momentos extremos, sino como una práctica continua.
Desde una perspectiva personal, este salmo también confronta la manera en que entendemos la seguridad. Muchas veces buscamos garantías absolutas, respuestas inmediatas o soluciones visibles. El Salmo 91 propone una seguridad distinta, basada en la confianza más que en el control. Esta visión puede resultar desafiante, porque implica soltar la necesidad de tener todo bajo control y aceptar que hay aspectos de la vida que se sostienen mejor desde la fe que desde la lógica. El texto también habla de promesas, pero no como contratos, sino como expresiones de amor. Promete compañía, respuesta en la angustia, honor y vida plena. Estas promesas no siempre se manifiestan como esperamos, pero actúan en un nivel profundo, fortaleciendo el interior del creyente. Muchas veces, el verdadero milagro no es que desaparezca el problema, sino que la persona encuentre fuerzas para atravesarlo. En este punto, el Salmo 91 se convierte en una invitación a la transformación interior. Al repetirlo, al meditarlo, el creyente comienza a ver su realidad desde otro lugar. Las dificultades siguen ahí, pero ya no dominan la narrativa de su vida. La fe comienza a reescribir la historia personal, no negando el dolor, sino integrándolo en un camino de crecimiento espiritual. Este salmo también enseña paciencia. No todo se resuelve de inmediato y no toda protección es visible al instante. A veces, la protección se manifiesta evitando un daño que nunca llegamos a conocer. Otras veces se expresa en la fortaleza interior que nos permite seguir adelante cuando todo parece detenido. Esta comprensión madura de la fe es uno de los mayores regalos del Salmo 91. Al cerrar esta reflexión, es importante recordar que profundizar en este salmo no significa memorizarlo, sino vivirlo. Permitir que sus palabras moldeen nuestra forma de pensar, de reaccionar y de confiar. Así, el Salmo 91 deja de ser solo una oración recitada y se convierte en una experiencia diaria de refugio y esperanza, preparando el corazón para comprender y recibir el mensaje complementario del Salmo 23. El Salmo 23 se presenta con un tono distinto al del Salmo 91, pero no por ello menos profundo. Si el Salmo 91 habla al corazón que busca protección frente al peligro, el Salmo 23 se dirige al alma cansada que necesita dirección, descanso y sentido. Es una oración que no nace del miedo, sino de la confianza. Una confianza que se construye a partir de una relación íntima entre el ser humano y Dios. Desde su primera frase, establece una verdad que sostiene todo el mensaje. El Señor es quien guía, cuida y provee. Cuando el Salmo afirma que Dios es pastor, introduce una imagen sencilla, pero cargada de significado. El pastor no solo dirige al rebaño, sino que conoce a cada oveja, entiende sus debilidades y anticipa sus necesidades. Esta metáfora transmite cercanía y atención personal. No habla de un líder distante, sino de alguien que camina delante y también al lado, vigilando cada paso. Para quien escucha estas palabras, la idea de no estar abandonado cobra una fuerza transformadora. El Salmo 23 también aborda una necesidad humana fundamental, la provisión. Al decir que nada faltará, no promete abundancia material sin límites, sino suficiencia. Habla de lo necesario para seguir adelante, de aquello que permite vivir con dignidad y serenidad. En un mundo marcado por la comparación constante y la sensación de escasez, este mensaje invita a redefinir lo que significa realmente tener lo suficiente. Las imágenes de pastos verdes y aguas tranquilas evocan descanso y renovación. No se trata solo de paisajes agradables, sino de estados interiores. Representan momentos en los que el alma puede detenerse, recuperar fuerzas y reencontrar el equilibrio.
En la vida cotidiana, estos espacios son escasos y muchas personas viven atrapadas en la urgencia y el cansancio. El Salmo 23 ofrece una alternativa espiritual, aprender a descansar incluso en medio de las responsabilidades. Un elemento clave de este salmo es la restauración del alma. Esta frase reconoce que el ser humano no solo se cansa físicamente, sino también emocional y espiritualmente. La restauración implica sanar heridas invisibles, recuperar la esperanza y volver a confiar. A diferencia de soluciones rápidas, esta restauración es un proceso que ocurre en la profundidad del corazón, muchas veces de forma silenciosa, pero constante. El Salmo 23 no evita el tema del sufrimiento. Al mencionar el valle de sombra de muerte, reconoce que hay momentos oscuros, etapas difíciles que nadie puede esquivar. Sin embargo, la diferencia radica en la manera de atravesarlos. La presencia del pastor transforma el valle. No desaparece la oscuridad, pero se disuelve el miedo paralizante. La compañía se convierte en la mayor fuente de fortaleza. Este salmo también introduce la idea de dirección moral al hablar de caminos de justicia. No se limita a ofrecer consuelo, sino que invita a vivir de una manera coherente, alineada con valores profundos. Seguir estos caminos no siempre es fácil, pero ofrece una orientación clara cuando las decisiones parecen confusas. Así, el Salmo 23 se convierte en una guía ética y espiritual para la vida diaria. Desde una reflexión personal, este salmo interpela la manera en que entendemos el éxito y el progreso. Muchas veces avanzamos sin rumbo, persiguiendo metas que no nos llenan. El Salmo 23 propone un ritmo distinto, donde avanzar no significa correr, sino caminar con sentido. Esta visión desafía la lógica del mundo moderno, pero ofrece una paz que difícilmente se encuentra en otro lugar. En el contexto del 25 de diciembre, el mensaje del Salmo 23 adquiere un significado especial. Es un día que invita a la reflexión, a la gratitud y a la reconciliación interior. La imagen del pastor que cuida y guía conecta profundamente con la idea de un amor cercano, dispuesto a acompañar incluso en la fragilidad humana. Este salmo recuerda que la fe no es solo protección frente al peligro, sino también una fuente constante de dirección y descanso. Al comprender el Salmo 23 en su totalidad, se revela como el complemento perfecto del Salmo 91. Mientras uno protege en medio del temor, el otro guía en medio del cansancio. Juntos forman una experiencia espiritual completa, capaz de sostener al creyente tanto en los momentos de crisis como en los de búsqueda interior. Este equilibrio prepara el corazón para profundizar aún más en el significado de estas dos oraciones poderosas. Al adentrarnos con mayor profundidad en el Salmo 23, descubrimos que cada una de sus imágenes encierra una enseñanza espiritual que va más allá de la poesía. Este salmo no fue escrito para ser admirado desde la distancia, sino para ser vivido paso a paso, como un camino interior que acompaña al creyente a lo largo de toda su vida. Cada frase funciona como una invitación a confiar, a soltar cargas y a redefinir la manera en que entendemos el cuidado divino. Los pastos verdes, por ejemplo, no representan únicamente abundancia material o comodidad externa. En el lenguaje espiritual simbolizan aquello que nutre el alma. Son los momentos en los que encontramos alimento interior, cuando sentimos que algo dentro de nosotros se fortalece y se renueva. En la vida cotidiana, estos pastos no siempre aparecen como grandes experiencias, sino como instantes sencillos, una palabra que llega a tiempo, un silencio reparador, una oración pronunciada desde la honestidad. El Salmo 23 nos recuerda que Dios conduce hacia esos espacios de nutrición interior, incluso cuando no somos plenamente conscientes de ello. Las aguas tranquilas, por su parte, evocan calma y estabilidad emocional.
No son aguas agitadas ni turbulentas, sino un lugar donde el alma puede beber sin miedo. Esta imagen es especialmente poderosa en un mundo marcado por el ruido constante, la sobreinformación y la presión permanente. Muchos viven con la mente saturada y el corazón inquieto. El Salmo 23 propone una alternativa: aprender a descansar en la confianza, permitir que la serenidad se convierta en una elección espiritual diaria. Uno de los aspectos más profundos de este salmo es la restauración del alma. Restaurar implica reparar algo que ha sido desgastado, herido o fragmentado. El salmo reconoce implícitamente que la vida deja marcas, que las experiencias dolorosas afectan nuestra manera de sentir y de creer. Sin embargo, también afirma que existe una posibilidad real de sanación interior. Esta restauración no siempre es inmediata ni visible, pero actúa de forma constante, devolviendo poco a poco la fuerza interior. Cuando el Salmo habla de caminos de justicia, introduce una dimensión ética y espiritual que a menudo se pasa por alto. No se trata solo de recibir consuelo, sino de ser guiados hacia una forma de vida más coherente y auténtica. Los caminos de justicia representan decisiones alineadas con valores profundos, elecciones que buscan el bien incluso cuando implican sacrificio. Este aspecto del Salmo invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones diarias reflejan nuestra fe y nuestra confianza. El valle de sombra de muerte es, quizá, una de las imágenes más impactantes del Salmo 23. No se presenta como una posibilidad remota, sino como una experiencia real que todos, en algún momento, atraviesan. Este valle puede tomar muchas formas: una pérdida, una enfermedad, una crisis emocional, un período de profunda incertidumbre. El Salmo no minimiza el dolor de estas etapas, pero introduce un elemento decisivo: la ausencia de miedo paralizante gracias a la presencia constante de Dios. La frase que afirma que no se temerá mal alguno no niega la existencia del sufrimiento, sino que redefine la manera de enfrentarlo. El miedo deja de ser el centro de la experiencia. En lugar de huir o resistirse, el creyente camina a través del valle acompañado. Esta compañía transforma la vivencia del dolor, convirtiéndolo en un proceso que, aunque difícil, no destruye la esperanza. La vara y el cayado del pastor simbolizan corrección y apoyo. No siempre se interpretan de forma positiva, pero su significado es profundo. La corrección no es castigo, sino orientación. El apoyo no es dependencia, sino acompañamiento. Estas herramientas representan la guía constante que ayuda a mantenerse en el camino, incluso cuando las decisiones parecen confusas. En la vida espiritual, aceptar esta guía implica humildad y apertura. El Salmo 23 también habla de una mesa preparada en medio de los adversarios. Esta imagen sugiere dignidad, cuidado y provisión incluso en contextos adversos. No se trata de eliminar los conflictos, sino de recibir fortaleza y sustento aun cuando las circunstancias son difíciles. Esta enseñanza invita a no definir la propia vida únicamente por los problemas, sino por la manera en que se es sostenido en medio de ellos. Desde una reflexión personal, este salmo desafía la idea de que la fe solo sirve en momentos extremos. Nos recuerda que la espiritualidad también se vive en lo cotidiano, en las decisiones pequeñas, en la manera de enfrentar el cansancio y la frustración. El Salmo 23 propone una espiritualidad integral que acompaña tanto en los momentos de calma como en los de crisis. Al profundizar en cada una de estas imágenes, el Salmo 23 se revela como un mapa espiritual completo. No ofrece soluciones rápidas ni promesas vacías, sino una relación constante de cuidado y guía. Esta comprensión prepara el terreno para entender cómo este salmo se complementa con el Salmo 91,
formando juntos una base sólida de protección y dirección para la vida espiritual. Al colocar el Salmo 91 y el Salmo 23, uno junto al otro, emerge una comprensión más profunda de su poder conjunto. No son oraciones aisladas ni mensajes que compiten entre sí. Al contrario, se complementan de manera natural como dos pilares que sostienen una misma experiencia espiritual. Uno responde al clamor del corazón que busca protección. El otro acompaña al alma que necesita dirección. Juntos forman un camino completo de fe, capaz de abrazar tanto el miedo como el cansancio, tanto la amenaza como la duda. El Salmo 91 se levanta como una fortaleza espiritual. Habla a la parte de nosotros que se siente vulnerable frente a los peligros visibles e invisibles. Reconoce la fragilidad humana y ofrece una respuesta clara. Existe un refugio seguro que no depende de las circunstancias. En cambio, el Salmo 23 se manifiesta como un sendero. No se enfoca tanto en el peligro externo, sino en el rumbo interior. Es la voz que orienta cuando no sabemos hacia dónde avanzar, cuando la vida parece una sucesión de decisiones confusas. Esta diferencia no implica separación, sino profundidad. La protección sin dirección puede generar estancamiento, mientras que la dirección sin protección puede resultar agotadora. El equilibrio entre ambos salmos ofrece una espiritualidad madura que protege sin aislar y guía sin imponer. Esta armonía es especialmente valiosa en la vida moderna, donde muchas personas oscilan entre el miedo constante y la sensación de estar perdidas. Desde una reflexión personal, estos dos salmos representan dos etapas que a menudo se alternan en la experiencia humana. Hay momentos en los que necesitamos sentirnos cubiertos, resguardados del impacto de la vida. En esas etapas, el Salmo 91 se convierte en un refugio emocional y espiritual. Pero también hay períodos en los que el peligro no es lo que más pesa, sino la falta de sentido. En esos momentos, el Salmo 23 actúa como una brújula interior, recordándonos que no caminamos sin propósito. Ambos salmos comparten un elemento esencial: la cercanía de Dios. No presentan una divinidad distante o abstracta, sino una presencia activa. En el Salmo 91, esta cercanía se expresa como protección constante, en el Salmo 23 como guía diaria. Esta visión rompe con la idea de una fe reservada solo para emergencias y la transforma en una relación continua, integrada a la vida cotidiana. La combinación de estos dos textos también ofrece una respuesta a una de las tensiones más comunes en la fe: la pregunta sobre el sufrimiento. El Salmo 91 no promete la ausencia total de problemas y el Salmo 23 no niega la existencia de valles oscuros. Ambos reconocen la realidad del dolor, pero la interpretan desde la compañía divina. Esta perspectiva no elimina el sufrimiento, pero evita que se convierta en desesperación. Al unir protección y guía, estos salmos enseñan que la fe no es pasividad. No se trata de esperar que todo se resuelva sin participación personal. La protección del Salmo 91 invita a confiar, pero también a permanecer bajo ese amparo de forma consciente. La guía del Salmo 23 orienta, pero requiere disposición para seguir el camino señalado. Esta interacción entre confianza y acción es clave para una espiritualidad equilibrada. En la práctica diaria, recitar ambos salmos puede convertirse en un acto de alineación interior. El Salmo 91 fortalece el corazón frente al miedo, mientras que el Salmo 23 calma la mente y orienta las decisiones. Juntos ayudan a enfrentar la vida con mayor serenidad y claridad. No se trata de repetir palabras, sino de permitir que sus mensajes moldeen la manera de pensar y de reaccionar. En fechas significativas, como el 25 de diciembre, esta combinación adquiere un significado especial.
Es un momento que invita tanto a la reflexión como a la esperanza. El Salmo 91 conecta con el deseo de protección y cuidado, mientras que el Salmo 23 acompaña el anhelo de un nuevo comienzo, de un camino renovado. Juntos, ofrecen una visión integral de la fe, una fe que cuida y guía, que sostiene y orienta. Esta unión también invita a revisar la propia experiencia espiritual. ¿Buscamos solo protección cuando tenemos miedo o también buscamos dirección cuando estamos confundidos? ¿Nos refugiamos en la fe solo en momentos de crisis o permitimos que nos guíe en lo cotidiano? Los dos salmos, al ser leídos juntos, plantean estas preguntas de manera silenciosa pero profunda. Finalmente, comprender la conexión entre el Salmo 91 y el Salmo 23 nos prepara para integrar sus enseñanzas en la vida real, no como conceptos teóricos, sino como herramientas espirituales vivas. Esta integración es la base sobre la cual se construye una fe resiliente, capaz de atravesar tanto las tormentas como los momentos de calma sin perder el sentido. Así, estos dos salmos se convierten en una invitación permanente: refugiarse cuando el miedo aprieta y avanzar cuando el camino se vuelve incierto. En esa dinámica se encuentra una de las expresiones más profundas de la espiritualidad, una que no niega la realidad, pero la atraviesa con confianza y esperanza. Cuando las palabras del Salmo 91 y del Salmo 23 se trasladan del texto a la vida real, comienzan a tomar forma a través de experiencias concretas, no como relatos extraordinarios alejados de la realidad cotidiana, sino como vivencias humanas profundas, marcadas por el dolor, la duda, la esperanza y la transformación interior. Es en estas historias donde muchos descubren que la fe no es una idea abstracta, sino una fuerza silenciosa que sostiene cuando todo parece tambalearse. Hay personas que llegan a estos salmos en momentos de crisis extrema, momentos en los que la razón ya no basta y las soluciones humanas parecen agotadas. En esas circunstancias, el Salmo 91 suele convertirse en una oración repetida en silencio, casi como un susurro desesperado. No siempre hay palabras elaboradas ni grandes gestos de fe, solo una necesidad profunda de sentir protección. Y con el tiempo, muchas personas describen una sensación difícil de explicar, una calma que aparece sin que el problema haya desaparecido, una certeza interior de que no están solas. Otros se encuentran con el Salmo 23 en etapas distintas, cuando la vida no necesariamente se ha derrumbado, pero ha perdido dirección. Son momentos de confusión, de cansancio acumulado, de decisiones que pesan más de lo esperado. En estas situaciones, el mensaje del pastor que guía cobra un significado especial. No ofrece respuestas inmediatas, pero sí un sentido de acompañamiento que permite avanzar un paso a la vez. Muchas personas descubren que, al recitar este salmo, comienzan a ordenar su interior, a escuchar con mayor claridad lo que antes parecía ruido. Existen también testimonios de quienes han atravesado el llamado Valle de Sombra de Muerte. No siempre se trata de una amenaza física, sino de una oscuridad emocional profunda. La pérdida de un ser querido, una enfermedad prolongada, una crisis personal que deja cicatrices invisibles. En estos momentos, las palabras del Salmo 23 no eliminan el dolor, pero lo transforman. La idea de no caminar solos, de ser acompañados incluso en la fragilidad, se convierte en una fuente de fortaleza inesperada. Desde una reflexión personal, estas experiencias muestran que la fe no actúa de la misma manera en todas las personas ni en todos los momentos. A veces se manifiesta como consuelo, otras como claridad, otras como resistencia interior. Lo que permanece constante es la sensación de ser sostenido.
Tanto el Salmo 91 como el Salmo 23 funcionan como anclas emocionales y espirituales, ayudando a no perder el equilibrio cuando las circunstancias se vuelven inestables. Es importante reconocer que estas historias no siempre terminan con finales perfectos o soluciones inmediatas. La transformación que producen estos salmos suele ser interior antes que externa. Muchas personas continúan enfrentando dificultades, pero lo hacen con una actitud distinta. El miedo deja de dominar cada pensamiento, la desesperanza pierde fuerza y aparece una confianza que no depende de resultados visibles. Esa transformación interior es, para muchos, el verdadero milagro. Estos relatos también revelan algo fundamental. La fe se fortalece en la práctica constante, no solo en los momentos de emergencia. Quienes integran estas oraciones en su vida diaria suelen desarrollar una mayor resiliencia emocional. No esperan a que todo se derrumbe para buscar refugio o dirección, sino que mantienen una conexión continua que les permite afrontar los desafíos con mayor serenidad. En ese sentido, los salmos se convierten en compañeros de camino, no solo en recursos de último momento. En fechas significativas como el 25 de diciembre, muchas de estas historias resurgen con fuerza. Es un tiempo de balance, de recuerdos, de emociones intensas. Para algunos es un día de celebración, para otros un día de nostalgia o ausencia. En ambos casos, el mensaje de estos salmos ofrece un espacio de contención, permiten reconocer lo vivido sin quedar atrapados en el dolor y mirar hacia adelante sin negar lo que se ha perdido. Al escuchar o leer estos testimonios, surge una invitación silenciosa: permitir que estas oraciones formen parte de la propia historia, no como fórmulas mágicas, sino como palabras que acompañan procesos reales. Cada persona recorre su propio camino, pero el mensaje central permanece. Hay una protección que cubre y una guía que orienta, incluso cuando no se comprende completamente el sentido de lo que se vive. Estas experiencias también desafían la idea de que la fe es solo para quienes lo tienen todo resuelto. Por el contrario, muestran que la fe suele nacer y crecer en la vulnerabilidad. Es en la fragilidad donde las palabras del Salmo 91 y del Salmo 23 adquieren mayor profundidad. No porque eliminen el dolor, sino porque ofrecen una forma distinta de atravesarlo. Al llegar a este punto, queda claro que estos dos salmos no solo pertenecen al pasado ni a un contexto religioso específico, siguen vivos en las historias de personas reales, en luchas cotidianas, en pequeños actos de confianza. Son oraciones que se adaptan a cada vida, a cada proceso, y que continúan ofreciendo refugio y dirección a quienes se abren a su mensaje. Al llegar al final de este recorrido, no se trata de cerrar un mensaje, sino de abrir una puerta interior. El Salmo 91 y el Salmo 23 no funcionan como un discurso que se escucha una sola vez y se deja atrás. Son palabras que invitan a ser retomadas, meditadas y vividas con el paso del tiempo. Su verdadero poder se revela cuando dejan de ser solo textos conocidos y se convierten en una presencia constante en la vida cotidiana. A lo largo de estas reflexiones, hemos visto cómo el Salmo 91 ofrece refugio en medio del miedo y cómo el Salmo 23 guía cuando el camino parece incierto. Juntos, construyen una experiencia espiritual completa que abraza la totalidad de la condición humana. No solo hablan al creyente fuerte y confiado, sino también al cansado, al confundido, al que duda y al que siente que ya no puede más. Esa universalidad es una de las razones por las que siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace siglos. El 25 de diciembre, más allá de las tradiciones y celebraciones, es una oportunidad para detenerse y mirar hacia adentro. Es un momento que invita a la reconciliación interior, a la gratitud y también al reconocimiento de las propias heridas.
En este contexto, estos dos salmos actúan como un puente entre lo que somos y lo que anhelamos ser. Nos recuerdan que la fe no exige perfección, solo apertura y honestidad. Desde una reflexión personal, integrar estos salmos en la vida diaria no significa repetirlos de forma automática, sino permitir que su mensaje transforme la manera de enfrentar la realidad. El Salmo 91 enseña a no vivir dominados por el miedo, a reconocer la vulnerabilidad sin quedar atrapados en ella. El Salmo 23, por su parte, invita a caminar con sentido, a confiar en una guía que no siempre se entiende, pero que sostiene. Esta combinación ofrece una base sólida para construir una vida interior más equilibrada. Muchas personas buscan cambios radicales, soluciones inmediatas o respuestas definitivas. Sin embargo, la espiritualidad que proponen estos salmos es más profunda y a la vez más sencilla. Hablan de presencia, de acompañamiento, de un cuidado que se manifiesta incluso en lo cotidiano. A veces, el mayor cambio no ocurre fuera, sino dentro, en la forma de pensar, de sentir y de responder ante las dificultades. Es importante recordar que la fe no elimina automáticamente los problemas ni garantiza una vida sin dolor. Lo que ofrece es una manera distinta de atravesar la realidad. Los valles siguen existiendo, las tormentas no desaparecen por completo, pero el creyente no camina solo. Esa certeza transforma la experiencia del sufrimiento, evitando que se convierta en desesperación. En ese sentido, estos salmos no prometen una vida fácil, sino una vida acompañada. Este mensaje también implica una invitación a la acción interior. No basta con escuchar o leer, es necesario decidir cómo responder. Elegimos refugiarnos en la confianza o en el miedo. Permitimos que la guía espiritual oriente nuestras decisiones o seguimos avanzando sin rumbo. Los salmos no imponen respuestas, pero sí plantean preguntas que invitan a una reflexión profunda y honesta. En la práctica, muchas personas encuentran útil comenzar o terminar el día con una breve oración inspirada en estos salmos. No como una obligación, sino como un espacio de encuentro interior. Ese hábito, con el tiempo, puede generar una mayor estabilidad emocional y una percepción más serena de la vida. La repetición consciente de estas palabras actúa como un recordatorio constante de que hay algo más grande que las circunstancias inmediatas. Al cerrar este mensaje, la invitación es clara: llevar estas palabras más allá de este momento. Permitir que el Salmo 91 y el Salmo 23 acompañen los días buenos y los difíciles, las decisiones importantes y los instantes de silencio. No se trata de una fe espectacular ni ruidosa, sino de una fe profunda, capaz de sostener en lo pequeño y en lo grande. Si este mensaje ha resonado en tu interior, no lo guardes solo para ti. Compartirlo puede convertirse en un gesto de acompañamiento para alguien que lo necesita. A veces, una palabra escuchada en el momento justo puede marcar una diferencia profunda en la vida de otra persona. La fe también se expresa a través de estos pequeños actos de cuidado y solidaridad. Finalmente, recuerda que este camino espiritual no se recorre de una sola vez. Es un proceso continuo, lleno de aprendizajes, caídas y nuevos comienzos. El Salmo 91 y el Salmo 23 no ofrecen un destino final, sino una forma de caminar. Un caminar más confiado, más consciente y más humano. Que estas palabras sigan siendo refugio cuando el miedo aparezca y guía cuando el camino se vuelva incierto.